Desde hoy, a la calle sin mascarillas, una medida que los expertos consideraban poco efectiva, pero que se ha mantenido desde el 22 de diciembre. Desde hoy no es obligatorio llevarlas puestas al aire libre y la medida se extiende también a los patios de los colegios. Miles de niños y niñas podrán dejar la mascarilla en el bolsillo, al menos mientras estén en el patio. En el interior de las instalaciones se mantienen las restricciones habituales. ¿Qué tal? Buenas tardes. Atención, porque acaba de producirse una noticia de última hora. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias acaba de hacer público que no ratifica las medidas anti-COVID. Enseguida ahondamos en esta decisión de la justicia. Lo cierto es que los sacrificios y las preocupaciones están siendo muchos durante estos 2 años de pandemia y algunos sectores se rebelan contra las restricciones y obligaciones de las autoridades. En algunos países esa resistencia se ha convertido en emergencia nacional. Por ejemplo, en Canadá, donde los camioneros se han convertido en punta de lanza contra las restricciones que impone su gobierno. La chispa saltó al obligarles a vacunarse de COVID-19 para cruzar la frontera con Estados Unidos. Más de 250 camiones llevan más de una semana aparcados en el centro de Ottawa y su alcalde ha declarado el estado de emergencia. Las protestas se extienden a París, donde tratan de evitar que ocurra lo mismo con la llegada del llamado Convoy de la Libertad, que recorre varias ciudades de Francia. Y seguro que recuerdan a esta periodista que van a ver a continuación, Lourdes Maldonado, pidiendo ayuda al presidente de su país, López Obrador, justo antes de ser asesinada. Esa petición directa al presidente mexicano no sirvió para salvarle la vida, tampoco para Ernesto Islas, el 5º periodista asesinado en aquel país en lo que va de año. Hoy volvemos la mirada de nuevo a la dificultad que tiene la prensa libre para desarrollar su labor en algunos países de Latinoamérica. En Venezuela, el número 2 del chavismo ha recibido la sede del histórico periódico El Nacional como indemnización, tras una información de este periódico que le relacionaba con el narcotráfico. Diosdado Cabello sigue siendo reclamado por la justicia estadounidense, pero el edificio del principal diario opositor ahora es suyo. Hoy hablaremos con el presidente de este periódico, Miguel Enrique Otero, y nos haremos eco de un avance enorme en la carrera por conseguir una fuente de energía limpia e inagotable. Los científicos se acercan cada vez más al proceso que proporciona energía al Sol y las estrellas. Europa ha logrado un récord de obtención de energía mediante este sistema que ha conseguido mantener durante 5 segundos. Parece poco tiempo, pero en ese periodo se ha liberado el doble de energía de lo que se logró hace 20 años con un experimento similar. Si se quedan con nosotros van a saber más sobre este proceso que hace un tiempo parecía de ciencia ficción. Pero vamos a centrarnos precisamente en esa última hora de hace solo unos minutos. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias informa de que no ratifica las medidas anti-COVID tomadas en noviembre. Miguel Vega, ¿qué significa esto? Esto significa que, según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que dado que ya no está vigente la petición del pasaporte COVID en Canarias, toda la restauración y los locales de ocio no podrán ampliar ni el aforo ni tampoco el límite horario de forma voluntaria y pasar al nivel anterior. Cada comunidad, cada isla tendrá que basarse, cada restaurante y cada local de ocio tendrá que basarse en las medidas establecidas por el nivel de cada isla. Estaremos muy pendientes en Atlántico Noticias para conocer la reacción del Gobierno de Canarias, que ahora tiene 3 días para presentar un recurso. Y los contagios siguen bajando a nivel nacional. Europa empieza a notar un ligero descenso de la presión hospitalaria, pero la OMS pide calma ante la eliminación de las medidas de expansión del virus. Miguel, este organismo trabaja sobre varios escenarios de cada futuro. Sí, el primer escenario que plantea la Organización Mundial de la Salud es que se mantenga una misma transmisión, pero que estas mutaciones cada vez generen casos menos graves. El segundo escenario que plantea este organismo internacional es que se produzca la misma transmisión, pero que sean las vacunas adaptadas a cada variante la que generen casos cada vez menos graves. Y la tercera plataforma, el tercer escenario que plantea este organismo internacional es que se generen nuevas mutaciones que generen
muchos casos más graves y además afecten sobre todo a la población vulnerable. Por eso el organismo internacional pide calma y cautela a la hora de relajar las medidas que están provocando una oleada de protestas a nivel mundial. Sin su tráfico habitual se quedó la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Varios camiones la bloquearon por las medidas de control del virus impuestas por el gobierno de Canadá. Por esta vía pasan más de 8.000 camiones al día. En Ottawa, centenares de personas siguen durmiendo dentro de sus vehículos bajo temperaturas gélidas. Las autoridades intentan poner fin a 12 días de protestas y ya son 12 los detenidos, mientras el gobierno estatal defiende las medidas de control del virus y asegura que confía en las evidencias científicas. We intend to follow the science and are working closely with Dr. Tam and other public health officials to ensure that we get through this pandemic as best we possibly can, and that has been through vaccinations. Manifestaciones que se han replicado en otros puntos del país. En Ontario, el ayuntamiento ha pedido refuerzo federal para hacer frente a las protestas que están provocando un gran impacto económico, según su alcalde. Un parón que pone en riesgo, según la Casa Blanca, el 25% del suministro de la industria automotriz de Estados Unidos. Protestas que han provocado un efecto llamada en Francia. Alrededor de 200 manifestantes bloquearon el paso entre el país galo y Bélgica. Incluso algunos con banderas canadienses. Piden que se elimine, entre otras medidas, el pasaporte COVID para acceder a lugares públicos. Estoy aquí para alzar la voz por la libertad, asegura este camionero. Según las autoridades, a los transportistas se unieron decenas de ciudadanos. Más de 50 personas han sido arrestadas en Nueva Zelanda frente al Parlamento por los enfrentamientos con la policía cuando ésta intentaba disolver los campamentos. La capital ha tenido que pedir refuerzo policial ante los altercados de los últimos días. Every New Zealander has a right to protest, but there are also rules around what is able to happen on Parliament's forecourt. Aunque más del 94% de la población neozelandesa está inmunizada, las vacunas son obligatorias para todos los trabajadores que están luchando en primera línea contra la COVID-19. La Unión Europea se compromete a aumentar el envío de vacunas al continente africano. El problema de muchos países ahora no es el suministro, sino cómo administrar las vacunas. Les falta personal sanitario. Por eso su visita a Senegal, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha asegurado que la zona euro va a gastar más de 125 millones de euros en proporcionar personal y administrar las dosis contra el COVID-19. Es una aportación que se sumaría a los 300 millones ya comprometidos. Solo el 10% de la población africana ha recibido la pauta completa. Ayuda que llegará en los próximos meses al continente para, según los expertos, generar un impulso mundial que reduzca el riesgo de aparición de nuevas variantes. Mientras en España hoy, primer día sin mascarilla, como les venimos contando, en el exterior y en los patios de los colegios. Los más pequeños han sido la población con mayor incidencia del virus en esta sexta ola. Por eso, Miguel, en diciembre se empezó a vacunarles. ¿Cómo va esa vacunación de los más pequeños? Y justamente esta misma semana se comienza con esa segunda dosis a toda esta población de entre 5 a 11 años. Ya tienen al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19 más de un 56% de los menores de entre 5 a 11 años. Una cifra muy baja en comparación con la población de más de 12 años, es decir, la población adulta que lleva más de varios meses vacunándose contra la COVID-19. Cerca de un 90% de la población de más de 12 años en España ya cuenta con la pauta completa. Bueno, en la calle, por lo tanto, podemos ir ya sin mascarilla, siempre y cuando no haya aglomeraciones, y eso incluye los recreos de los centros educativos, donde ha habido dudas sobre qué hará cada colegio. En uno de ellos, en el puerto de La Cruz, en el norte de Tenerife, ha estado nuestra compañera Cristina Falcón. Sí, desde hoy no es obligatorio el uso de las mascarillas en las canchas deportivas o en los patios de los colegios. Hacía mucho tiempo que los niños no tenían esta opción. Una medida que ya se empieza a notar en el recreo de centros educativos como este, aunque la decisión final depende de la voluntad de los padres o de los propios alumnos. Por otra parte, se siguen manteniendo los planes de contingencia, lo que implica que se mantengan los grupos burbuja por sectores
y por edades. Se dice adiós a la mascarilla en exteriores, pero se mantiene en los interiores del edificio. También en el transporte público y en los eventos multitudinarios donde no se puedan evitar aglomeraciones. Además, sigue siendo recomendable su uso a la entrada y a la salida de los centros educativos. Bueno, y una visión distinta sobre los efectos de esta pandemia. Nos vamos hasta Cuba. Este país se ha caracterizado durante la pandemia por ser uno de los más restrictivos de todo el continente americano. Llegó incluso a cerrar sus fronteras para el turismo, causando el desplome de su principal motor económico. Pero la vacunación ha ido permitiendo relajar estas duras restricciones. Un ejemplo, los cubanos ya pueden volver a hacer algo tan simple como nadar en el mar. Fernando vuelve a ponerse las gafas 2 años después. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Fuera! A sus 80 años, zambullirse en las turquesas aguas de La Habana es su mejor medicina. 2 años fuera de la natación representaron cosas muy feas para mí. Y es que tanto tiempo de aislamiento sin ejercitarse ha hecho mella en la salud física y mental de este grupo de mayores cubanos. La pandemia nos afectó porque estaba prohibido la entrada a las playas, prohibida. Durante 24 meses solo pudieron contemplarlo, ahora con tan solo tocarlo. Y la felicidad ha empezado de nuevo para mi persona, por lo que representa para mi salud y para mi mente también. Para Juan Evelio, el secreto es... Yo llevo 50 años casi nada y no he dejado casi nada un solo día. Tener una vejez activa. Encontrarte con una persona de esa edad que tenga ese entusiasmo, esa vitalidad, esas ganas de enfrentarse a la vida, es muy bonito. Y por si no fuera suficiente nadar en mar abierto, vuelven a competir en piscina cubierta. Muy contentos. Contentos por salir a flote de nuevo. El presidente mexicano, Andrés López Obrador, sorprendió ayer con unas declaraciones en las que pedía una pausa entre las relaciones entre México y España. Nadie sabe lo que es exactamente una pausa, porque eso en términos diplomáticos no existe, pero en nuestro país ofende que sería que España les roba. La polémica se produce justo en medio de la investigación a su hijo por posible tráfico de influencias. Y antes eran como dueños de México. Es el caso de las empresas españolas. Y a mí me gustaría hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles. Desde luego al pueblo de México y al pueblo de España. Nos saqueaban. Vale más darnos un tiempo. Bueno, México es uno de los países precisamente que la libertad de prensa está más que amenazada. Diversas organizaciones de periodistas alertadas por las detenciones o asesinatos de profesionales de la comunicación demandan una mayor presión a nivel internacional contra estos países. Se refieren al periodista deportivo Miguel Mendoza, condenado la tarde de este martes por supuestamente cometer el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. David Quintana, colega y amigo de Mendoza, dice que el juicio fue injusto. Antes de ser detenido, me acuerdo que me llamó y me dijo que qué pensaba de esta situación. Y yo le dije, bueno, deberíamos de exiliarnos. Y él decía, aguantemos. Y al final no se pudo, lo detuvieron y yo tuve que irme. La Fiscalía argumentó en el juicio que Mendoza incitaba a la injerencia extranjera a través de sus redes sociales. Organizaciones de periodistas muestran su preocupación porque consideran que la sentencia de Mendoza y el enjuiciamiento de otros periodistas es un claro mensaje. Ser periodista, llevar un gafete y un carnet que diga soy periodista independiente es prácticamente un delito en Nicaragua. Y eso está muy claro cuando vemos a Miguel Mendoza detrás de la reja. A otras organizaciones de la región, como el Colegio de Periodistas de Costa Rica, también les inquieta la situación de México, donde 5 periodistas han sido asesinados en lo que va del año. Y por eso el Colegio de Periodistas es claro, es contundente, es firme, no solo en el tema Nicaragua, sino que también en el tema México. Manifestamos ese grito al cielo sobre la cantidad de periodistas muertos
en el país de México. Mientras, las autoridades de México prometen investigar los asesinatos de periodistas, en Nicaragua el gobierno justifica los procesos judiciales contra los periodistas Miguel Mendoza y Juan Lorenzo Holman. Donaldo Hernández, Voz de América. México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión. De hecho, otro periodista, ya van 5 este año, ha sido asesinado en Tijuana. Marcos Ernesto Isla fue tiroteado en la misma ciudad donde hace menos de un mes acabaron con la vida de su compañero Roberto Toledo. El pasado 23 de enero, con la de Lourdes Maldonado. Sobre este caso, este miércoles ya se habría detenido a un sospechoso. Y en Venezuela, la justicia venezolana ha hecho entrega al líder chavista Diosdado Cabello de la sede del histórico periódico El Nacional. Cabello denunció al rotativo por hacerse eco de una información del diario español ABC en la que se indicaba que este estaba siendo investigado por la Fiscalía de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. La Guardia Nacional asaltaba las instalaciones del rotativo y tomaba como parte de la indemnización considerar el Supremo de Venezuela que estas informaciones han causado un daño moral importante al número 2 de Nicolás Maduro. Fundado hace más de 75. Bueno, de hecho, Estados Unidos ofrece una recompensa por su captura. Pues bien, a él se le ha dado la sede de ese periódico, cuyo presidente y editor es Miguel Enrique Otero, que está hoy con nosotros. ¿Qué tal? Señor Otero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hace años que El Nacional se publica en las redes, pero no en papel. ¿Compromete este embargo del edificio a la continuidad del medio? No, no lo compromete. La web es un .com que está alojada en los Estados Unidos. A nosotros no nos compromete esta situación. Lo que sí es que nos quitan las instalaciones, nos expropian las instalaciones de una manera arbitraria. Eso sí es una cosa que es muy dañino y con una demanda de difamación que no tiene ni pie ni cabeza. O sea, es la utilización de los tribunales para tomar las decisiones que ellos les dé la gana contra quien ellos les dé la gana. Esa es la realidad. En el proceso judicial, ¿se ha podido demostrar que alguna de las informaciones que ustedes publicaron sobre Diosdado Cabello eran falsas? Claro que no. Primero, el juicio penal, que es el que ameritaría un juicio civil, nunca ha continuado, no ha llevado pruebas, ni siquiera el recorte del periódico, nada, absolutamente nada. Pero es que además lo que nosotros publicamos es una repetición de una nota que publicó el diario ABC de España, que la publicaron 80 periódicos en el continente, que decía que un fiscal federal del estado de Nueva York estaba investigando a Diosdado Cabello por narcotráfico. O sea, quien publicó la nota fue ABC. Nosotros lo que hicimos fue replicar porque eso lo enviaron las agencias a través de EFE y lo publicó un gentío. Pero lo más grave es que 2 años después, la DEA dictó una orden de captura contra Diosdado Cabello por sus vinculaciones con el narcotráfico y ofreció una recompensa de $10 millones que todavía está vigente. Eso demuestra que lo estaban investigando. Eso es la prueba de que aquello no era una falsedad. Pero nosotros lo que hicimos fue repetir una información que salió en 80 periódicos. Claro, ahora Diosdado Cabello, no sé si usted lo ha escuchado, ha dicho que va por el medio digital. Sí, va por el digital y va por otro digital que se llama La Patilla. Esto es una persecución que no termina nunca. Claro, el digital es un .com, está alojado en los Estados Unidos, no pueden ir con un juez federal a quitarnos el .com, obviamente. Entonces no sé cómo puede hacerlo. ¿Cuántos medios críticos con el gobierno puede haber ahora mismo en Venezuela? No, ninguno, por los que hay, porque ellos primero silenciaron la televisión con una ley mordaza que aprobaron y hicieron una acción ejemplarizante con Radio Caracas Televisión, que era la televisora más importante. Entonces todas las demás televisoras que quedaron pues se silenciaron, no tienen opinión, no publican nada. Después fueron contra la radio, igual con una ley, con esa misma ley, y entonces anularon el circuito Belfort, que era el circuito más importante. Entonces todas las demás estaciones de radio se silenciaron, todas las estaciones de radio de todo el país. Y después con los medios impresos, que no es una concesión del espectro radioeléctrico, pues simplemente lograron suprimir el suministro de papel. Entonces todas pasaron a ser plataformas web, los periódicos que quedaban. Otros periódicos ellos los compraron con dinero público, periódicos grandes como El Universal y Últimas Noticias, y los que quedaron son plataformas web, que además ellos bloquean cuando les da la gana con las telefónicas.
O sea, Venezuela es un país apagado para la información. La gente se entera por cadenas de WhatsApp, por Twitter, por Facebook, pero no por medios tradicionales. Los únicos medios tradicionales que existen son los de ellos, el canal del Estado, periódicos de ellos, en fin. Es un país apagado para la información. ¿Qué opciones jurídicas le quedan a usted y a su medio para tratar de recuperar la sede del periódico? ¿Todavía podrían reclamarlo o ya esa vía judicial está cerrada? Es que no hay vías judiciales ya. Esto fue el Tribunal Supremo de Justicia que da una instrucción a un juez. En Venezuela no hay sistemas judiciales. Para empezar, el presidente del comité de reestructuración del sistema judicial venezolano, que es el que tiene en estos momentos el poder de todo el sistema judicial, es Diosdado Cabello, que ni siquiera es abogado. Esa es la realidad. Entonces todos los jueces dependen de él. Y los jueces en Venezuela, por ejemplo, un preso político, si un abogado va al juez a ver cómo saca al preso político, a argumentar, el juez le dice, mire, independientemente de las pruebas o no pruebas, yo ahí tengo un celular. Si a mí me llaman por ese celular, yo lo saco. Si no me llaman, yo no lo puedo sacar. Y los 400 presos políticos que hay en Venezuela están en 90% presos con medidas cautelares. Ni siquiera tienen sentencia. No hay sentencia. Los juicios no avanzan. Están presos y hay una gente que tiene 10 años presos con medidas cautelares. En Venezuela no existe ni la separación de poderes ni el sistema judicial. El sistema judicial es esto. La jueza que dictó la última instrucción es la hermana del Contralor, que Diosdado Cabello en su programa dice, bueno, ella tiene que trabajar, porque es la hermana, no puede trabajar. Sí, claro que puede trabajar, pero es que su único currículum es que es la hermana del Contralor. Ella no, para llegar a ser juez, no hizo ningún examen, ni presentó credenciales, ni nada. Ella es un abogado, un simple abogado que lo ponen de juez porque es hermana del Contralor. Bueno, señor Otero, usted está fuera de su país, se encuentra en España. Después, ahora de que se haya resuelto este asunto, ¿usted ahora podría volver a Venezuela? Esa es una buena pregunta. Yo tengo medidas cautelares que me adoptaron cuando Diosdado Cabello hizo la demanda de difamación. Ahora, esa es una buena pregunta. Si Diosdado Cabello se llevó la empresa, entonces ahora yo sigo con las medidas cautelares, porque el juicio penal de difamación nunca avanzó, simplemente fue un juicio civil que nos quitó el edificio. Entonces yo tengo las medidas cautelares y por el camino que voy, pues tendré eternamente las medidas cautelares, que es como opera la justicia en Venezuela. Claro, que si usted volviese ahora, corre el riesgo de ser detenido por más que este juicio haya terminado y sus medidas cautelares en principio hubiesen caducado. Claro, es que no caducan nunca. Por supuesto que corro el riesgo, pero es que además él dice que eso no ha terminado, que le deben todavía dinero, que ahora va con la web, que va a expropiar otras cosas. Ellos hacen esto de tal manera de que no termine nunca y que las medidas cautelares sean eternas. ¿Qué salida ve a Venezuela, señor Otero, en un futuro próximo? Usted ha dicho en varias ocasiones que cree que el régimen no le queda mucho, que tiene poco contado, pero la situación parece que se mantiene igual que hace algunos años. ¿O ve algún cambio? Bueno, se mantiene. Es una situación inestable en cierto sentido porque tienes una cantidad de partidos políticos que funcionan allá, que no es como en Cuba y Nicaragua, que no están allá. Pero adicionalmente a esa, digamos, esa población política que está allá, en Venezuela hay mucha protesta popular. El año pasado hubo 9.200 protestas populares. Eso es una barbaridad. Son protestas populares que no están canalizadas políticamente, pero están presentes día a día. Y además hay rebeliones militares. Ha habido 8 rebeliones militares en los últimos 4 años. Y hay 200 oficiales presos que han torturado. Y además es un régimen que afecta a los demás países, porque ha lanzado 6 millones de venezolanos que destruyen la economía de Colombia, la de Perú, la de Ecuador, y se alían con todas las fuerzas del mal. Están aliados con la FARC, con el ELN, con el Hezbollah, con los iraníes, con los cubanos, con todo lo que es la fuerza del mal, ellos están aliados. Entonces, en el fondo hay un país con una inestabilidad gigantesca. Cuando se
digamos, cataliza eso para que salga del régimen? Pues eso es una pregunta que es complicada, porque uno diría demasiadas cosas en contra tiene, pero ellos se mantienen con la represión y con todo lo que hacen. Han pauperizado el país de una manera terrible. El 75% de la población vive por debajo del nivel de pobreza crítica. Ni siquiera Haití tiene esa situación. O sea, es una cosa terrible. Bueno, pues señor Otero, le agradecemos que nos haya atendido en esta tarde. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Miguel Enrique Otero, el presidente editor del periódico El Nacional en Venezuela. Hacemos una pausa y volvemos enseguida, no tardamos. Un minuto, pasa de las 2 de la tarde y nos vamos hasta la isla de La Palma para ver cómo los agricultores del Valle de Aridane trabajan ya con la mente puesta en futuras cosechas. Por delante tienen un duro trabajo, limpiar las plantaciones de ceniza y rescatar las plantas que todavía les sean útiles. Nos lo cuenta May Navarro. Bastantes bañeras como estas llevan retiradas a lo largo de esta última semana de esta finca agrícola donde nos encontramos en el municipio de Los Llanos de Aridane, en la zona próxima a Puerto Naos. Y es que en las últimas semanas en esto se centran las labores aquí en la zona de cultivo, en retirar prácticamente toda la ceniza que se encuentra en la tierra y en la parte de los invernaderos en las zonas altas. Invernaderos los cuales muchos de ellos se han perdido. Luis, ustedes no han parado de trabajar a lo largo de todo el proceso eruptivo, pero es que se encuentran con una realidad al llegar ahora que no se la imaginaban. La verdad que no, pero hay que hacerlo y para poder seguir produciendo tenemos que hacer esta labor de limpieza, porque es mucha la cantidad de ceniza que hay dentro de la finca, entonces estamos sacando una poca para después la otra restante que dejamos mezclarla con un tractor para enterrarla y seguir trabajando en los plátanos para ver si podemos sacar las cosechas hacia adelante. Estamos hablando de que en algunos puntos de esta finca se han encontrado con capas de hasta 50 centímetros que lo cubre todo la ceniza, perjudicial para la planta, para la platanera. Perjudicial puede ser, en la tierra no es perjudicial porque según me han dicho gente que sabe de esto, que esta arena tiene muchos minerales, pero claro, el problema que tenemos aquí que es mucha la cantidad. Entonces, para poder mezclar con la tierra que había antiguamente, es mucha la cantidad y entonces el tractor no la entierra toda. Entonces tenemos que sacar una poca y dejar 10 centímetros para poder mezclar con la otra y a ver. Y a ver qué es lo que sucede. Vemos como también se han dañado partes de las plantas que ya estaban listas para dar producción este año. Sí, la verdad que aquí la cosecha estaba toda en la mata, colgada para llevar al empaquetado, porque esto es una zona alta. Entonces aquí se corta, pues ahora mismo tendríamos que estar, la cosecha que había aquí era para estarla cortando ahora mismo, parte de ella, pero como ven, se la llevó todo, al caerse el invernadero se perdió todo y a esperar a ver si nos ayudan y a seguir adelante. Porque es que llama la atención que esta zona se encontraba bajo un invernadero, cuyo invernadero se ha visto afectado por esa caída de cenizas, la ceniza caía aquí en el interior, ahora retirando ceniza, pero en los próximos meses, ¿cuál va a ser ese trabajo? Porque ustedes no pierden la esperanza ni la ilusión. No, la esperanza no la podemos perder ni la ilusión, porque nosotros hay muchas familias en el Valle de Aridane que viven de los plátanos, entonces yo llevo 27 años trabajando en los plátanos ya, y pues todo lo que tengo ha sido gracias al trabajo que tenían los plátanos y ahora, claro, como ustedes ven, ahora tenemos que mezclar toda esta arena, arrancar todas estas matas, botarlas al suelo para poder resembrar, volver a levantar el invernadero y a esperar, a ver. Trabajo entretenido, por quitarle un poco de hierro al asunto, nunca mejor dicho. Bueno, sí, pues tenemos trabajo, porque si esto no hubiera trabajo, pues toda esta gente que está aquí tendría que ir al paro o al ERTE, pero de momento podemos aguantarnos, a ver si nos ayudan, como nos dijeron que nos iban a ayudar a invernaderos, a pagarnos las cosechas y a esperar a ver, pero la esperanza no la podemos perder porque yo y toda mi familia vivimos de esto.
Pues con ese mensaje de no perder la esperanza que nos quedamos, contarán con todo nuestro apoyo. Antes de irnos, yo quiero que ustedes vean cómo se encontraba, ya él lo decía, que prácticamente la fruta que se encontraba aquí estaba lista ya para ser cortada y la mejor muestra la tenemos aquí. Aún le faltaba todavía un poquito por engordar, por madurar, pero ya lo ven que prácticamente la teníamos lista para poder ser disfrutada este año. Con la ilusión puesta en que estos terrenos se vuelvan a recuperar, nos quedamos en esta jornada. Con la ilusión y la muestra del daño que ha hecho ese volcán y sigue haciendo esa ceniza. Pero bueno, se está trabajando por la recuperación. Y ayer, Gobierno y sindicatos informaban de que llegaban a un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional. En ese acuerdo no está la patronal, que este jueves ha dicho que no es el momento de llevar a cabo este paso. Supuestamente, esta subida además implica una subida de cotizaciones sociales. Hay que recordar que en estos 2 años de pandemia y, por tanto, en una situación de incertidumbre como la que seguimos sufriendo las empresas, los ciudadanos también, por supuesto, pero recuerdo que tenemos problemas de costes de materias primas, de costes energéticos, de alzas de cotizaciones sociales y de impuestos y, por tanto, entendemos desde la COE que este no es el momento de la subida del salario mínimo interprofesional. Bueno, ayer oíamos a sindicatos y a Gobierno tras la aprobación de esta reforma laboral. Sube de nuevo el salario mínimo interprofesional tras ese acuerdo y, ojo, va a tener carácter retroactivo al 1 de enero. Y Siar Pérez, una cifra que sube ya a los 1.000 euros, ¿no? Sí, de hecho, Roberto, esos 1.000 euros son los que ponía de condición los sindicatos para aceptar la subida salarial, ya que el Gobierno solo quería subirlo a los 996. Finalmente el Ejecutivo ha tenido que ceder, como bien indicamos, a esos sindicatos y no a la patronal, con la que no cuenta apoyo. Si vamos a ver la evolución del salario mínimo en España desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, si recorremos desde 2008 hasta 2018, vemos cómo apenas estas columnas, estas barras varían apenas. Ha habido variación durante esa década, pero bien, llega 2018, tras la moción de censura, Rajoy entra al gobierno de Sánchez y a partir de ahí no ha parado de subir. En 6 años ha subido un 30% hasta llegar a los 1.000 euros en los que nos posicionamos ahora en 2022. ¿Cuál es la previsión, la meta del gobierno para el final de la legislatura en 2023? Volver a subirlo hasta los 1.063 euros. Muy bien, y si nos fijamos en el resto de Europa, ¿España tiene un salario mínimo alto o bajo? Tiene un salario a medias, por así decirlo. El salario más alto lo encontramos en Luxemburgo, con casi 2.000 euros de salario mínimo interprofesional, dividido, eso sí, recordamos, a 14 pagas. No les va mal, ¿eh? No les va mal a los de Luxemburgo. No les va nada mal. En segunda posición, por ejemplo, nos encontramos con Irlanda, donde serían unos 1.500 euros. 500 euros le diferencian realmente del salario mínimo de España, el cual se sitúa en la 7ª posición de los 25 países europeos que tienen salario mínimo interprofesional. La peor parte se la lleva Albania, con tan solo 212 euros de salario mínimo, y recordamos, tan solo 25 países de la Unión Europea tienen salario mínimo interprofesional, porque algunos países nórdicos como Finlandia, Suecia o Suiza ya de por sí tienen buenas condiciones laborales. Bueno, pues esta es la situación y estamos a la mitad de la tabla. Isiar, ¿eh? A la mitad. Ni muy alta ni muy baja. Bueno, pues esta es la situación en cuanto al salario mínimo interprofesional, que, como les digo, pues ha subido en este último día. Hablamos también de otro suceso, de una joven que llevaba 24 horas desaparecida y tristemente este miércoles se ha encontrado su cuerpo sin vida en el trastero del que era su expareja sentimental. Ella solo tenía 17 años, su presunto agresor, su presunto asesino, 19. Él ha confesado el crimen ante la Guardia Civil, lo cual supondría el tercer asesinato machista en nuestro país en lo que va de año. Confesó el crimen a su propia madre. Fue esta la que dio la voz de alarma a la policía y les indicó dónde se encontraba el cuerpo sin vida de Claudia. Estaba en el trastero del edificio donde residía el presunto asesino, en el centro de la localidad murciana de Totana. Una muerte violenta por cuchilladas, y el homicida presuntamente es un chico de 19 años. Por lo tanto, estaríamos ante un caso en principio, todo apunta a un caso de violencia de género, un caso de violencia sobre la mujer. Todo apunta a que la víctima, de tan solo 17 años, había quedado con el ahora detenido para recoger algunas pertenencias tras poner fin a su relación sentimental. No, a ver, lo habían dejado y tal, igual. Entonces, no sé, se ve que quedaron y tal, y pues ya pasó lo que pasó. Todos estamos destrozados, no nos podemos creer, no, es como que es una pesadilla.
Son las palabras de la familia de la joven, que agradecen las muestras de apoyo y cariño recibidas por parte de instituciones y vecinos. La Guardia Civil continúa con la investigación y está previsto que el asesino confeso pase a disposición judicial en las próximas horas. Y en Madrid, la Guardia Civil ha actuado contra varias bandas de la capital. ¡Guardia Civil! Entramos. 11 personas han sido detenidas. Son miembros de una banda dominicana sentada en Madrid, Toledo y Valladolid. 3 de ellos son los presuntos autores materiales del asesinato de un joven de 25 años el pasado sábado. Además de los detenidos, hay otros 13 investigados. Se han intervenido armas blancas, drogas y dinero en efectivo y falsificado. El Gobierno ha denunciado hoy que 514 agentes de la Policía Nacional van a vigilar las calles de Madrid para evitar conflictos entre bandas que el fin de semana pasado terminaron con 2 personas asesinadas. Bueno, y un avance que no se conocía algo igual en 25 años en energía. El ser humano sigue buscando una fuente de energía que cumpla 3 requisitos: que sea limpia, segura e inagotable. A estas alturas ya no solo es una cuestión de supervivencia para nosotros, también lo es para el planeta. Pues un experimento europeo se ha convertido en la demostración más importante en lo que va de siglo del potencial que tiene la fusión. ¿Se preguntan lo que es? Vean. Ni petróleo, ni gas, ni centrales nucleares y tampoco renovables. La fusión es la fuente de energía responsable de la luz y del calor de las estrellas. Y aunque suene a ciencia ficción, es solo ciencia. Estamos ante una energía segura, sostenible y con bajas emisiones de dióxido de carbono, así que cumple con las exigencias de futuro para este planeta, aunque se inspire en el espacio. Ahora esta prueba realizada en Oxford ha alcanzado un nuevo récord. Ha mezclado combustible de fusión de deuterio y tritio y han conseguido 59 megajulios de energía de fusión durante 5 segundos. Traducido, la energía para hervir 60 teteras. Es un resultado modesto por ahora y quedan años de trabajo, pero ha sido la demostración más clara en 25 años del potencial de aplicar aquí en la Tierra el proceso energético que alimenta a las estrellas. Bueno, obtener energía limpia e inagotable. Eso sería magnífico, ¿verdad? Bueno, pues Elena de la Luna es una de las jefas de grupo de la campaña experimental del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Con ella indagamos en este tema. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. No, gracias a usted por atendernos. A ver, la energía nuclear utiliza como fuente la fisión nuclear. Aquí estamos hablando de la fusión. ¿Qué diferencia hay entre ambos conceptos? Pues mira, a ver si puedo explicaroslo de forma sencilla. Con la fusión, que es lo que ocurre en el Sol, 2 elementos muy pequeños, muy ligeros en masa, se unen, se fusionan y esto produce grandes cantidades de energía. Con la fisión, que es lo que se produce, lo que se ocurre en las centrales nucleares, es lo contrario. Son átomos muy grandes que se separan y al separarse producen muchas cantidades de energía. O sea, en uno de ellos átomos pequeños que se unen y en el otro átomos muy grandes que se separan. Bueno, el segundo ya lo tenemos, vamos a ver, no voy a decir dominado, pero bueno, ya lo tenemos ahí y de lo que se trata es de conseguir energía en este otro proceso. Pero claro, se dice de traer la energía del Sol y de las estrellas, pero ¿qué elemento, qué material soporta, no sé, 10 millones de grados? Creo que estaban hablando de esa temperatura. No, muchos más. O sea, en los experimentos que hemos hecho en esta máquina que se llama JET, hemos alcanzado 150 millones de grados. Pues Pedro me lo pone. Celsius, que estos son 10 veces la temperatura del interior del Sol. Y lo que hacemos es utilizar campos magnéticos para que las partículas se mantengan confinadas en el centro de una especie de donuts. Imagínate una cámara que es como forma de donuts y hacemos que las partículas giren y nunca entran en contacto con las paredes del dispositivo, porque como tú bien dices, si tocaran cualquier cosa, algo tan caliente, lo destrozaría. El truco aquí es mantenerlas confinadas, ¿eh? Claro, y ahora se han mantenido a hacer eso, se ha conseguido hacer eso durante 5 segundos, ¿no? Sí. ¿Por qué no se consigue hacer durante más tiempo? ¿Cuál es el reto que ya sé que la pregunta es mía, pero ¿cuál es el reto al que se enfrentan? Buena pregunta. Mira, 5 segundos puede parecer poco tiempo, pero desde el punto de vista de la física, que es lo que estamos haciendo aquí, porque esto al final es un laboratorio experimental lo que hemos hecho, donde lo hemos hecho, son tiempos suficientes para entender cuáles son los mecanismos físicos involucrados. Y aquí el límite está en que en el JET
se utilizan para generar estos campos magnéticos bobinas de cobre. Estas bobinas se calientan y hay que enfriarlas. Entonces no podemos tenerlas enchufadas más de 5 segundos. Pero cuando en otras máquinas que existen en el mundo y en el futuro prototipo que se hará, se utilizarán bobinas que llamamos superconductoras. Y en esas condiciones tú puedes tener el campo magnético que necesitas durante horas. Y en ese caso podríamos tener descargas durante horas. Y no que es lo que hace falta en un reactor, tener claro, energía contenida durante mucho tiempo. Durante tiempo, claro. ¿Y no contamina? Bueno, pues esto es una de las ventajas de la fusión. No tienen no producen emisiones de CO2 y lo único que producen son residuos de baja activación, que son fáciles de manejar y mantener seguros, ¿no? Desde ese punto de vista es por lo que llamamos a esta energía una energía limpia. Claro, ¿y qué material les utiliza, por así decirlo? ¿Cuál es el combustible? Sí, mira, esto es lo que hace estos experimentos tan especiales, que se hemos utilizado el combustible que se utilizará en los futuros reactores de fusión, que se llama deuterio y tritio. Estos son 2 isótopos del hidrógeno y por eso es tan importante los experimentos que hemos hecho, porque el JET en Inglaterra es la única instalación donde se puede utilizar tritio. De ahí que toda la comunidad de fusión esté tan interesada por estos resultados, porque digamos que es lo más cercano a lo que ocurriría en un reactor de fusión. Deuterio y tritio. Eso no estaba en la tabla periódica, cuando lo estudiamos nosotros. Sí, sí, ya estaba. Está el hidrógeno, sí. Bueno, el hidrógeno sí. El hidrógeno sí. Y el tritio son isótopos del hidrógeno. Tienen un neutrón más y el tritio 2 neutrones más. Yo, Elena, soy de letras, a los isótopos no llegué. Bastante me dio con aprenderme los elementos básicos. Sí. Bueno, pues ojalá dentro de poco veamos esta energía, esta fuente de energía barata, limpia e inagotable. Exactamente. Parece mentira, parece ciencia ficción, pero está ahí. Gracias, Elena, ha sido un placer hablar con usted. Vale, muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues nos vamos ahora hasta Turquía, porque desde el pasado 1 de enero los turcos se enfrentan a una subida del 125% del kilovatio hora con respecto al 2021. Miren qué importante con lo que estamos hablando precisamente con la obtención de energía. El gas natural, ya lo saben, el combustible ha subido de precio, pero también el tabaco, el alcohol son notablemente más caros en aquel país asiático. Por eso los ciudadanos de varias ciudades han decidido protestar y lo han hecho de esta manera, quemando las facturas de la luz en plena vía pública. La subida de los precios de la energía a nivel mundial, la devaluación de la lira turca, ha dado lugar a que el gobierno haya tomado esta serie de medidas que repercuten directamente en los consumidores. Y aquí ven cómo protestan. No sabemos si al quemar después no las tienen que pagar. Bueno, los expertos estiman que la inflación en Turquía alcanza su nivel más alto en los últimos 20 años. Bueno, y en Estados Unidos el Partido Republicano, recordamos, liderado en su momento por Donald Trump, está dividido. El asalto al Capitolio ocasiona desencuentros en el seno de este partido, lo que puede afectar en una de sus luchas actuales por obtener la mayoría en el Senado. Vamos a ver por qué. Fue una insurrección violenta con el propósito de tratar de impedir una transferencia pacífica del poder. Estas declaraciones del líder republicano en el Senado se suman a una serie de desencuentros visibles en el partido del expresidente Donald Trump. Las críticas de McConnell se suman a las reacciones de otros líderes. Después de que el Comité Nacional Republicano denominara la toma del Capitolio el 6 de enero de 2020 como un discurso político legítimo y censurara a 2 legisladores por integrar la comisión legislativa que investiga el asalto al Capitolio. El problema es si el Comité Nacional Republicano debería o no señalar a los miembros de nuestro partido que tengan puntos de vista diferentes a los de la mayoría. Ese no es su trabajo. La presidenta del comité, Ronna McDaniel, intentó aclarar en un comunicado que la censura no tiene nada que ver con la violencia en el Capitolio. Pero esta no es la única señal de discordia en el partido opositor. Trump ha llamado republicanos solo de nombre a los legisladores McConnell y Lindsey Graham, 2 de sus aliados más cercanos en el Senado, por no apoyar su idea de indultar a los involucrados en el asalto al Capitolio. La discordia también ha sido evidente entre la exdupla presidencial.
El ex vicepresidente Mike Pence dijo recientemente que Trump está equivocado al sugerir que el vicemandatario podía cambiar los resultados de una elección a su favor. Trump fustigó contra Pence y otros líderes de sus propias filas, que se distanciaron de las acusaciones infundadas de supuesto fraude electoral en 2020. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Bueno, y en lo que se refiere a Ucrania, hoy se reúnen por segunda vez Alemania, Francia, Rusia y el propio Ucrania en el conocido como Cuarteto de Normandía, mientras continúan las obras militares del Kremlin. Ahí las ven que incluso ya inician ejercicios conjuntos con Bielorrusia por tierra, mar y aire. Por su parte, la OTAN advierte de un momento peligroso para Europa, ya que Rusia acumula tropas cerca de Ucrania, más aún, y realiza estos ejercicios con su aliado. Esto tras la reunión con el primer ministro británico esta mañana para valorar el despliegue militar de Reino Unido. Se prevé que sean más de 1.800 soldados británicos los que se desplieguen en los países del este, sobre todo en Estonia, donde ya hay unos 900. Bueno, y fíjese ahora en una denuncia de una mujer que tiene ni más ni menos que 121 años. Una brasileña, una de las mujeres de mayor edad del mundo, que denuncia que el gobierno le ha suspendido la pensión y se ha ido a protestar a su edad a la puerta del Ejecutivo. En Sao Paulo, nuestro compañero Dan Sister ha estado con ella. Saludos desde Brasil. A los 121 años, doña Teodora Alcántara jamás alcanzó a imaginar que pasaría por esto. A esta hija de esclavos que nació en Cachoeira do Arari, en el archipiélago de Marajó, al norte del país, le ha tocado trasladarse en lancha hacia la ciudad de Belém para intentar volver a recibir su pensión de retiro. Las manos que tanto trabajaron todavía no recuperan el dinero que es suyo por derecho. El beneficio fue suspendido en diciembre pasado. Ahí está su documento de identificación. Nacida el 18 de agosto del año 1900, enfrentó más de 4 horas y media de viaje para entender lo que ha pasado. O que está dando erro aquí que ela não tem título de eleitor. Según su nieta Vanessa Santos, sucedió un error debido a que ella ya no tiene un título de elector. Aunque ya no sea obligada a votar, tal vez le toque hacer un nuevo documento. Tirar o título de eleitor. El organismo federal responsable por su jubilación solicitó un plazo de 15 días para regular la situación. La anciana solo pide que todo sea solucionado para que pueda volver a su municipio y vivir en paz. Doña Teodora dijo que Dios le dio este dinero, pero algunas personas se creyeron con derecho de quitarlo de sus manos. A ver cuánto tiempo el poder público cree que ella va a poder esperar. Reportó desde Brasil, Dan Sister. 121 años nada menos. De vuelta a Canarias, vamos con otro asunto. Nos vamos a fijar de los fenómenos meteorológicos. Bueno, no solo aquí en Canarias, sino lejos, Antonio, porque nos vamos para empezar a Cuba, ¿verdad? Sí, a Cuba, donde ha sorprendido lo que ha ocurrido y enseguida vamos a ver. Una tromba marina. Resulta que en Cuba ya van por 10 frentes fríos, uno detrás de otro en este invierno, una cosa inusual. ¿Te acuerdas el otro día cuando veíamos esas temperaturas de Cuba, que eran muy frías, con gente abrigada y todo, que era una cosa nueva? Bueno, esta es esa tromba marina, fíjate cómo se produjo en la costa este de La Habana. Llegó, aquí la están grabando también, esa imagen la veíamos desde el mar, estas imágenes de tierra. Bueno, una tromba marina que se conecta con las nubes, con los cúmulos, y que lo sorprendente también es que entró en tierra y se formó un pequeño tornado. Las autoridades de Cuba, ahora vamos a ver enseguida algunos destrozos en la isla, fíjate el viento, hablan de esto que ha ocurrido. Fíjate el árbol cómo ha caído directamente, se ha arrancado del suelo y algunos tendidos eléctricos también que se han visto afectados. Por suerte, no se han de momento informado de que haya víctimas o daños personales, tampoco demasiados daños materiales en viviendas o en infraestructuras públicas, pero sí que ocurrió esto. Fíjate, esos árboles caídos y, por supuesto, cuando cayeron los árboles se vieron afectadas. Todo eso lo provocó la tromba marina. Todo eso, esa tromba marina que cuando entró en el mar, aquí la tenemos otra vez, esa tromba marina que cuando entró en tierra se convirtió en un pequeño tornado. Y de Cuba nos vamos a ir al hemisferio sur, del norte al sur, hasta Brasil, donde está ocurriendo esto. También hemos visto, Brasil es un país bastante grande, también hemos visto imágenes de lluvias torrenciales en Brasil, como hemos visto en Colombia, como hemos visto en Bolivia. Pues esto también está ocurriendo en otra parte de Brasil. Una sequía que ha llevado de 15 a 20 toneladas, se calcula,
de peces que han muerto en este lugar precisamente por culpa de la falta de agua y de la bajada en el nivel de este tipo de... Estos son peces. Estos son peces que han muerto, ya te digo. Se calcula que entre 15 toneladas, fíjate cómo están ahí, porque por la falta... Se van quedando sin agua y se quedan amontonados ahí en tierra, Exacto. en tierra seca. Eso es lo que ha ocurrido, fíjate. Imágenes lamentables que nos llegan desde Brasil, desde el mismo lugar, como te decía antes, que en otros momentos hemos visto pues lluvias torrenciales. Bueno, pues en otra parte de Brasil están sufriendo esto. Bueno, aquí en Canarias, bueno, no estamos pasando el calor ni la sequía ahora mismo que Brasil, pero sí un aumento, no te voy a decir que sea inédito, porque los habrá habido, pero es raro. A principios de febrero, el calor que estamos pasando, y además de golpe, porque hace nada estábamos pasando frío. Claro, es que hablamos, sí, encima, hablamos de Brasil, pero que claro, está en el hemisferio sur, ahora mismo está en verano, nosotros estamos en invierno, y anoche tuvimos temperaturas que mucha gente que nos está viendo lo habrá notado, temperaturas demasiado calurosas para lo que esperamos para un mes de febrero. Y como tú decías, hemos pasado también por momentos de frío en este mes. Bueno, vamos a ver las temperaturas mínimas de anoche en algunos puntos. Por ejemplo, en Arona, en toda la noche no bajaron de los 23 grados. En el suroeste de Tenerife. Y fíjate en Valverde, que es un lugar donde normalmente hace fresquito en invierno, no bajaron en toda la noche de 21,3 grados. Estas son temperaturas mínimas de anoche en todo el archipiélago, pero es que las máximas de esa noche, antes de las 8 de la mañana, en algunos puntos llegaron incluso a los 28 grados durante la noche. Una situación muy llamativa. No es que sea el mes de febrero, de momento, lo que llamamos febrero, más caluroso de toda la serie histórica, pero bueno, se está acercando. Ayer, por ejemplo, tuvimos una temperatura por encima de los 33 grados. Bueno, pues estuvimos ahí con bastante calor a principios de febrero. Es raro, ¿eh? Es raro. Después se acercan los carnavales, que suele ser frío, incluso llover en algún tiempo, pero bueno, este año ya sabemos que los carnavales serán de esta manera. Los de Santa Cruz de Tenerife por lo menos serán, y Maspalomas creo, con calor. Vamos a ver, esperemos que no llueva cuando toque. Gracias, Antonio. Nada. Bueno, pues tras 2 años sin carnaval, precisamente debido a la pandemia, las calles del estado de La Paz, en Bolivia, han vuelto a llenarse de música, color y purpurina. Una fiesta que ha comenzado con el llamado desentierro del pepino. En medio del baile y la algarabía, el principal personaje del carnaval paceño fue desenterrado, el pepino. A partir de ahora, será parte de todas las actividades carnavaleras en La Paz. ¡Nuevamente suelto! ¡Ya estoy suelto, mi amor, mi vida, mi cielo! ¡El carnaval paceño ahora sí ha empezado! ¡Ya me han vacunado! ¡Cantaré las medidas de bioseguridad! Pedimos a la población que a partir de ahora tengamos actividades carnavaleras con responsabilidad. Es un tema conciencial. Si nosotros no nos cuidamos, nosotros como autoridades podemos dar mucha normativa para que sea aplicable, pero si la población no se cuida, no va a tener sentido. Entonces, cuidémonos todos. Si bien está autorizado el desarrollo del carnaval paceño, el secretario municipal de Culturas aseguró que no descuidarán los controles de bioseguridad y existirán puntos de vacunación y de pruebas antígeno nasal para que la población acuda. En todas las actividades que tengamos en el carnaval vamos a tener vacunación, porque es uno de los requisitos sine qua non, portar el carnet de vacunación con el esquema de vacunación completo. Este año se decidió que la farándula de los niños no se desarrollará para cuidar su salud. Sin embargo, adelantó que habrán charlas y exposiciones sobre el carnaval en diferentes lugares a la que la población estará invitada. Ay, el carnaval, qué nostalgia, ¿verdad? Bueno, pronto volverá, pronto volverá. Nos despedimos hoy con una buena noticia que nos llega desde Pekín. No son muy populares en nuestro país, por eso tiene más mérito la medalla de plata que ha ganado en los Juegos Olímpicos de Invierno la catalana Queralt Castellet. La primera medalla de España en esta competición, la quinta que hemos ganado en toda la historia de los Juegos Invernales. Fíjese si tiene mérito que no hay una pista de este deporte en toda España y por lo tanto no hay competición nacional. Enhorabuena para ella. Con esta imagen nos despedimos hasta mañana. Se quedan con Paco Luis Quintana y Telenoticias 1. Nosotros volvemos a partir de la 1:30 en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!